Unidad 9, títulos, escrituras y restricciones. Acá vamos a ver otra diferencia principal que tiene Florida con Georgia, y es sobre la titularidad de los bienes raíces. Existen estados donde prevalece la teoría del título y otros estados donde prevalece la teoría del título de equidad. También le dan nombres diferentes, pero básicamente el título, el concepto jurídico que hace referencia a la propiedad de un conjunto de derechos denominados bien inmueble. O sea, el que tiene el título es dueño del bien inmueble. Ahora, el título de equidad es un derecho de usufructo que implica que una persona va a recibir el título en el futuro. ¿Cómo funciona acá en Georgia? Cuando alguien compra una propiedad no recibe el título, recibe un título de equidad. Cuando alguien compra una propiedad en la Florida sí recibe el título. Entonces lo que sucede es que en la Florida, al comprarla, como recibo el título, lo que hace el propietario es que otorga una hipoteca en favor del lender para que en caso de que no pague, el lender tiene que demandar en una corte para lograr recuperar el título. Y por esto es que en la Florida se tardan mucho tiempo los bancos en lograr recuperar o en hacer ejecuciones de foreclosure, ejecuciones hipotecarias. En tanto que en Georgia es uno de los estados en la nación donde más foreclosures se hacen porque son más rápidos. El banco ya tiene el título. Lo que tiene el que compra es un título de equidad que le dice, cuando me termines de pagar, te entrego el título. No sé si algunos de ustedes escucharon de la estafa de MERS. La estafa de MERS en la que incurrieron muchos bancos en los Estados Unidos fue que los bancos que se quedaban con el título, cada vez que vendían la deuda de un banco a otro, porque los bancos suelen suceder que te dan el préstamo, pero luego le venden la deuda a otro banco, al banco B, al banco B, al banco C. Y entonces, en la medida en que hacen eso, tienen que transferir el título. Cada vez que haces una transferencia del título, hay que pagar los impuestos de transferencia. A alguien se le ocurrió, oye, si en vez de transferir el título cada vez que transferimos la deuda, ¿qué pasaría si dejamos el título en una sola entidad y solamente transferimos el préstamo y el título siempre lo tiene una entidad imaginaria? Entonces registraron MERS. MERS es una compañía que ni oficina, una compañía completamente virtual, que era la que recibía los títulos de todos los bancos. Y entonces al momento donde ya finalmente la casa era transferida a otro, entonces MERS entregaba el título al que terminaba de pagar, pero no pasaba de banco a banco. Y con eso los bancos se ahorraron mucho dinero de transferencias de títulos. Cuando el gobierno se dio cuenta de esto, entonces los bancos lo que hicieron fue que antes de enfrentar una demanda, cada uno calculó lo que se había ahorrado y se los devolvió al banco. El Banco of America pagó millones, billones de dólares. Todos los bancos tuvieron que pagar. Y algunos abogados hábiles que lo descubrieron lograron que muchas personas que su título estaba en MERS se quedaran con la casa sin pagar ni un solo dólar más de sus hipotecas. Entonces, muchos lograron eso. Entonces, por eso es que quien tenga el título es importante. En Georgia, uno no recibe el título. En Florida, sí recibes el título. ¿Ok? El título de equidad versus título. La adquisición del título. La adquisición del título se llama enajenación o alienation. Y es un proceso en el cual el título es entregado. Y hay dos maneras de entregarlo, de manera voluntaria o de manera involuntaria. Si usted alguno ha comprado un carro, se da cuenta que al momento de comprarlo, el dueño del carro saca el título del carro, lo firma y te lo entrega. En ese momento ya usted es dueño del carro, no cuando mandas el título al registro, automotor. De la misma manera sucede con las casas. El que tiene el título de la casa lo firma en presencia de dos testigos y lo entrega, y en ese momento el que lo recibe es el dueño de la propiedad. No cuando lo lleva a los registros públicos. Cuando lo lleva a los registros públicos está dando una notificación, pero en el momento en que se hace la entrega, la enajenación, la alienación, se está haciendo la transferencia del título. Y es voluntaria cuando sucede como lo acabo de escribir. Yo firmo el título y lo entrego, es voluntariamente. Hay otra manera en que puede ser voluntariamente. Si dejo un testamento y estipulo, si fallezco, el título de esta casa va para mi hijo, el título de esta casa, entonces ya también se llama voluntaria porque se está haciendo la voluntad del difunto. Pero si el difunto muere sin dejar un testamento, entonces ahí sí es involuntaria, porque el que va a decidir eso es el juez que tenga que ver con los asuntos sucesorales del difunto y el que va a repartir los bienes del difunto de la manera que mejor crea conveniente. Entonces la voluntaria viene de dos maneras, transfiriendo la escritura o a través de un testamento. Con el will, el testamento, el devicee es la persona que recibe la herencia y el testator es la persona que deja un testamento. Estas palabras, pues, es que o legatario o el testador se refieren al que está dejando el testamento y al que recibe la herencia. Ahora, si el difunto no deja un testamento o otras maneras de transferencia involuntaria es la primera, pues los descendientes. Todos los descendientes que se crean con derechos en los bienes del difunto se los van a apelar en una corte y un juez determinará
cómo se reparte. Pero también tenemos el escheat, que es la reversión del Estado. Hay muchas personas que fallecen sin dejar un testamento y sin dejar herederos. Entonces, todas las propiedades que no tienen dueño se revierten al Estado. Y eso se llama escheat. Y pasa mucho. Acá yo conocí dos señores de 90 años con muchas propiedades, 2 hermanitos, y no tenían a nadie más en el mundo. O sea que al morir, si no dejan un testamento, pues todos los bienes que tienen pasan al gobierno. Y luego tenemos la expropiación o eminent domain, que es el derecho que tiene el gobierno de expropiar una propiedad para beneficio de toda la comunidad. Por ejemplo, si necesitan ampliar una vía, entonces el gobierno puede comprar todas las propiedades que están alrededor de la vía para poder ampliarla. Acá, por ejemplo, que se piensa hacer un anillo vial por afuera del 285 que tenemos ahora, ya hay un presupuesto para hacerlo y son trillones de dólares. Y el alto porcentaje no es la construcción de la vía, sino la compra de todas las propiedades por las cuales la vía va a pasar. Porque tienen que pagar un precio justo, que por lo general es más alto del valor del mercado. Porque si el precio no es justo, entonces el dueño de la propiedad no puede negarse a que se la expropie, pero sí puede demandar al Estado para que le paguen un precio razonable. Y el Estado, para evitarse esas demandas, pues lo que hace es que paga un precio generalmente por arriba de lo razonable para evitar cualquier tipo de demanda. Y luego tenemos la usucapión, que es una palabra muy rara, parece está rebuscada del diccionario, ¿verdad? Pero es el adverse possession, que es el derecho que tiene alguien que invade una propiedad y paga los impuestos y la invade durante un lapso de 7 años, y entonces se hace dueño de la misma. Entonces tenemos que hay 4 maneras de transferencia involuntaria: el descendiente, el descent, la reversión del Estado, la expropiación y la usucapión. La usucapión se da por el hot can. El hot can es un acróstico para recordar las 6 condiciones que se tienen que dar para que alguien invada una propiedad se haga dueño de ella. La primera es que la posesión tiene que haber sido de manera hostil. O sea, la persona tuvo que romper una puerta, una ventana, meterse de manera hostil a la propiedad. La segunda es que viva en ella, de posesión abierta, todo el mundo sepa que él vive allí. La siguiente es que pague los taxes. Él tiene que pagar los taxes de la propiedad, ¿verdad? Durante 7 años. Y si lo hace de esa manera, vive allí durante 7 años, entonces puede reclamar un título imperfecto y hacerse de la propiedad. Y eso ha sucedido. En la Florida ha pasado mucho, que gente que tiene casas allí, los hijos no saben, fallece la dueña, la invaden y cuando van a recuperarla ya alguien más tiene el título de la propiedad. Entonces esa es la usucapión o adverse possession. Hay que estar ahí 7 años. ¿Ah? 7 años hay que estar ahí. 7 años hay que vivir en la propiedad y pagar los impuestos de la propiedad. Cualquiera puede pagar los impuestos. Si el dueño no los paga, cualquiera puede pagarla. ¿Sí? Te puede pagar los impuestos de cualquier casa que no sea suya. ¿Ah? Claro. Ahora, en el examen aparece una pregunta que un padre se pelea con su hijo en la noche. Entonces él decide desheredar al hijo. ¿Ok? Y entonces él firma la escritura a favor de la iglesia y la guarda en su escritorio. Y esa noche le da un infarto y se muere. Al día siguiente el hijo encuentra que el papá firmó la escritura en favor de la iglesia. ¿De quién es la propiedad? ¿Del hijo o de la iglesia? ¿De la iglesia? ¿Por qué del hijo? Porque nadie lo hizo público ese testamento. Esa no es la razón, pero ¿por qué? ¿Y por qué de la iglesia? Lo que es de la iglesia, ¿por qué de la iglesia? O sea, si fuera legal, fuera de la iglesia, pero hijo, como dice él puede botar el papel y quién va a saber que se hizo eso. Pero él no hizo un testamento a nombre de la iglesia. Pero no hay testigos, no hay nadie que sepa que él hizo. No es porque no esté registrada. Sí hubo testigos porque si él firmó, cuando se hace una transferencia del título, tuvieron que haber 2 testigos. Probablemente firmó, vamos a decir que firmó en presencia de 2 testigos. ¿Ok? Aún todavía no es de la iglesia. Porque no la entregó. Les acabo de decir que para que se dé la transferencia, para que se dé la alienation, tiene que ser entregado. Hasta que no sea entregado, lo que dice ya rompe el título y pide una copia. Y se acabó. No importa que haya firmado. O sea que en este caso él queda como heredero de eso. En este caso, él es el dueño de la casa. Ahora, entregado es que te doy el título y tú lo recibes. Delivery. Te lo doy y tú lo recibes. Si tú no tienes el que tiene el título, ya tiene la propiedad. Pero si no, por eso expliqué el ejemplo del carro. Cuando tú compras un carro, te firman el título y tú agarras, ya tienes el carro. No hay que esperar a que...
Lo que sucede después, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo que puede ser en el examen. Una persona compra una casa, le entregan el título y paga la casa. La está comprando de contado, pagó su casa, le dieron su título. Pero ¿qué pasa si el hombre es un estafador y al mismo tiempo haga otra copia del título, le vende la casa, se la vende a otra persona y el otro también paga la casa y recibe el título? Ahora hay dos títulos en la calle a nombre de dos personas diferentes. Ahora, uno de ellos se muda a la casa y el otro la registra. Vamos a decir que el que se mudó el 1 de abril y el otro se la dio a su abogado para que la registrara y la registró hasta el 15 de abril. Cuando los dos se dan cuenta que tienen el título, uno está viviendo en ella pero no la registró, el otro la registró el 15 de abril, se van a pelear en una corte a quién de los dos le dan la casa, al que se mudó, al que lo hizo primero. La respuesta al que lo hizo primero. No importa si fue que se mudó o no importa el que lo hizo primero. Si el que se mudó primero, la casa es de él. Si el que lo registró primero, la casa es de él. El que lo hizo primero. Lo que vemos aquí es que el que se mudó dio una notificación efectiva. Me mudé, es mía. Estoy dándole al público notificación de que me pertenece porque me mudé a ella. Y el segundo hizo una notificación en los registros públicos, haciendo público que me pertenece. O sea, los dos registros son válidos. Y según la ley tienen la misma prioridad, el mismo efecto legal. Entonces, en una corte, lo que va a prevalecer es quién lo hizo primero. El que lo hizo primero fue la venta legal, el segundo fue el que estafaron, porque una casa se puede vender una sola vez. Entonces, el que lo hizo primero es el que le va a corresponder la casa, el que lo hizo después fue al que estafaron. Bueno, será por la hora de registro, será por... Algunos me preguntan, bueno, ¿y cómo sabe que se mudó? Bueno, si conectó los servicios de agua, luz. ¿Qué es lo que hace uno primero cuando se muda a una casa? Conecta los servicios, ya tiene, desde que tiene el internet, la televisión por cable, ¿verdad? Entonces, eso es. Ahora, el título de la casa tiene un seguro que puede proteger el título de la casa. ¿Seguro contra qué? Contra que el título tenga alguna falla, algún defecto, alguna situación. Un agente de real estate no puede dar una opinión sobre el título porque no es abogado. Ahora, ¿desde cuándo importa el título? Pues en este país hay propiedades que tienen 244 años de registro de título desde que existe los Estados Unidos de América. Pero a un abogado no le interesan los 244 años de historia. Le interesa únicamente un extracto del título, un resumen del título que se hace por los más recientes 30 años. Entonces se nombra un extractor que va a los registros públicos y pide el récord de los 30 años de título, y el abogado es el que da un veredicto si es comerciable o no. Comerciable significa que el título tenga la posibilidad de ser transferido. Hay títulos que por la manera en que se hicieron no se pueden vender. Por ejemplo, si yo dono una propiedad a una iglesia, puedo poner una restricción que el pastor no la puede vender para irse de vacaciones, porque es solamente para uso como iglesia. Entonces el pastor puede usarla como iglesia, pero no la puede vender para usufructuarse de la venta de la misma. Entonces por eso es que el abogado va a ver que el título sea comercial. Ahora, el abogado no puede descubrir, por ejemplo, si hay liens, si la casa tiene deudas, demandas, cosas, pero no puede descubrir si, por ejemplo, cuando la vendieron en algún momento en los 30 años, firmó solamente el esposo y la esposa no firmó, y luego entonces ella aparezca a reclamar derechos sobre el título. Entonces, en esos casos es donde un seguro del título protege al dueño del título contra una situación como esa, que aparezca la esposa de uno de los que la transfirió, o también protege de que en el momento en que se registró el título haya un error en la dirección del título, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace que el título sea comerciable o no, que sea transferible. En el título también, cuando se solicita, aparecen todas las lease pending que tenga, todas las demandas pendientes. Por ejemplo, una demanda de un constructor que pintó la casa o hizo una remodelación en la casa y no le pagaron. Entonces, él, al no recibir el pago, puede registrar la deuda en el condado y le ponen un lien, y hasta que no se pague la deuda no puede meter la casa. Y eso se llama un constructive notice, una notificación de alguien que hizo servicios en la casa y no recibió su pago. Y todo eso, constructive notice, todos esos links van a aparecer en el momento en que se pide el título. Ahora, el seguro del título tiene dos partes: la póliza que cubre al dueño y la póliza que cubre al lender, o sea, al banco. Y son diferentes, y en el examen pueden preguntar las diferencias entre el seguro del lender y el seguro del propietario o el owner.
Para comenzar, pues como el nombre lo dice, la póliza del dueño protege ¿a quién? Al dueño. Y la póliza del lender protege al lender. Ahora, como la póliza del dueño lo protege al dueño, pues lo protege hasta el monto total de la compra de la propiedad. Si fueron $300,000, pues por $300,000. En tanto que la póliza del lender lo protege por el monto de la deuda. Si él prestó $250,000, entonces le va a cubrir al banco, y no por el monto de la deuda, sino por el monto del saldo restante en la deuda. Si ya la persona pagó $50,000 y solamente debe $200,000, el seguro del lender va a pagar el saldo que quede remanente de deuda con el lender. En la Florida no es obligatorio comprar un seguro del título, pero es muy recomendable. Los titulares de licencia no estamos calificados para proporcionar validación del título, sino que primero hay que conseguir la opinión de un abogado antes de uno emitir una opinión acerca de eso. Ahora, otra de las diferencias es que la póliza del dueño no es transferible. O sea que cuando la compra y el dueño la vende, la póliza caduca. En cambio que la del lender sí es transferible, porque los lenders pasan la deuda de uno a otro, entonces también el seguro pasa de uno a otro. Entonces la póliza es también transferible. Y bueno, esas son las diferencias que tiene la póliza del lender con la póliza del propietario o dueño. El precio, y las dos se compran en el momento en que se adquiere la propiedad, ¿verdad? La póliza del dueño se emite por el precio de compra, emite el nuevo propietario y su heredero, no es transferible y se paga una prima de una única vez en el momento en que se adquiere la propiedad. Y la del lender es emitida por el monto del préstamo, protege al prestamista, si es transferible, lo protege hasta el saldo pendiente del préstamo. La mayoría de los prestamistas requieren como condición para emitir un préstamo. O sea, el banco no, la ley no obliga al dueño a comprarla, pero sí obliga el banco sí obliga al dueño a tenerla, a proteger al banco. Esa es otra de las diferencias, pues. Generalmente, si hay un lender de por medio, el lender no da el préstamo si no se compra un seguro del título. Y generalmente también otra de las diferencias es quién lo paga. La póliza del lender la paga el comprador. La póliza del propietario la paga el vendedor. O sea, a menos que se establezcan cosas diferentes, uno, por la práctica general, el que paga el seguro del dueño es el que está vendiendo la casa y el que paga el seguro del lender es el que la está comprando. Y más o menos cuesta $300, $350. Ahora, las pólizas tienen algunas cosas que no están cubiertas, entonces hay que tener cuidado porque hay pólizas que dicen que si usted sabía o no sabía que la casa tenía un lien, entonces no está cubierto. Entonces hay cosas para las cuales la póliza establece excepciones. ¿Ok? La escritura, cuando hablamos de OR, es que el que está dando y es el que recibe. Por ejemplo, el mortgagor es el que está dando la hipoteca y el mortgagee es el que recibe la hipoteca. El grantor es el otorgante, el que está otorgando el título, y el grantee es el receptor, el que está recibiendo el título. Ahora, la escritura, como dijimos, solamente tiene que firmarla el que está otorgando, o sea, el otorgante, el grantor es el que tiene que firmarla. Competente quiere decir que sea mayor de edad y que esté en su sano juicio. Y con dos testigos, el grantee no firma la escritura. Es posible que se haga delante de un notario para dar la atestación de que, y fe de que el que lo firmó es la persona que dueña del título. Y entonces lo siguiente es entregarla, ¿verdad? Las cláusulas que tiene la escritura. Tiene las cláusulas de premisas, las cláusulas de addendum y las cláusulas de convenio de posesión o sin cláusulas, y las cláusulas de que no hay encumbranza, o sea que no existen ni manchas ni deudas, o si existen, se tienen que mencionar en la escritura. Entonces las premisas son las que tienen los nombres de las partes, el nombre del grantor y el nombre del grantee, la fecha en que se está entregando la escritura, y tiene la cláusula de transferencia, si es un quick claim deed, si es un warranty deed, si es, ahí está, y la descripción legal de la propiedad y la conciliación de valor, si se está pagando o se está dando como un regalo. Y las cláusulas de addendum tienen la tenencia que se está transfiriendo, eso lo acabamos de hablar, el fee simple, pleno dominio, tiene las palabras to have and to hold forever, o sea, eres dueño, incluso es solamente mientras estás vivo, eres dueño de por vida, y el life estate o dominio vitalicio, to have and to hold, pero eres dueño no forever, sino hasta la muerte. Porque al morir es la que se revierte al que lo donó, el dominio vitalicio, el life estate, ¿correcto? El life estate. Entonces, los elementos de la escritura están aquí en este acróstico SIDIN, que es la consideración onerosa o satisfactoria. La ejecución tiene que estar firmada por el grantor competente y los dos testigos. Tiene que describir la propiedad, eso lo vamos a ver en la unidad 10, cómo se describe legalmente una propiedad. Tiene que haber el delivery, o sea, tiene que haber sido entregada y aceptada voluntariamente.
porque no todo el mundo estaría dispuesto a aceptar una propiedad. De pronto, si usted sabe que alguien es una persona mafiosa o de dudosa procedencia y le da una propiedad a uno y usted la recibe, tal vez lo que está haciendo es meterse en un problema. Ya que recibe una propiedad de un testaferro, pues puede preguntar, ¿usted dónde sacó esa propiedad? ¿Verdad? Demuestre, no, me la regalaron, bueno. Entonces, por eso tiene que haber una aceptación voluntaria de la escritura. Intereses o estate transferido, el nombre del garantía, el nombre del grantor y las cláusulas de cesión. Eso es lo que tienen los elementos de la escritura. Hay 4 tipos de escritura y aquí están descritos de menor a mayor grado de garantías. El quitclaim deed es una escritura de renuncia, el nombre mismo lo dice, quitclaim, renuncio a la propiedad, y es la que generalmente se utiliza cuando un padre le va a regalar una casa a su hija o cuando entre marido y mujer se están divorciando y se reparten los bienes. Entonces, si tienen varios bienes entre los dos, pueden firmar escrituras de las que ella se va a quedar, él renunciando en favor de ella, o al revés, ella renunciando en favor de él. Y entonces los quitclaim deed resuelven eso fácilmente, no se necesitan abogados para hacerlo. También, por ejemplo, si alguien compró una casa y no tenía papeles y lo están deportando, entonces puede firmar un quitclaim deed para que alguien siga pagando la casa y luego cuando la termine de pagar le pertenezca al que recibe el quitclaim deed. También se utiliza para arreglar nubes en el título, un problema que haya con una dirección, que haya habido con una dirección que no se puso correcta, entonces un quitclaim deed resuelve eso. El bargain and sale deed de escritura de compra-venta se utiliza generalmente cuando la propiedad funciona un negocio, por ejemplo, un restaurante, pero no otorga ningún tipo de garantía, pero es el uso más frecuente que se le da. Y la especial, la escritura de garantía especial, es una escritura que se usa frecuentemente en propiedades comerciales. Una empresa vendiendo su fábrica o vendiendo su galpón industrial utilizan esta. Y la General Warranty Deed es la escritura general que otorga todas las garantías. Si uno hace un documento de escritura y no menciona cuál de las 4 es la que se está usando para transferir la propiedad, la ley exige que se considere entonces que era una General Warranty Deed. Si hay un banco involucrado, el banco va a exigir que se utilice la General Warranty Deed. Pero en ambas situaciones, bien sea que no se mencionó el nombre, es General Warranty Deed, y si hay un financiamiento de por medio, la que se utiliza es la General Warranty Deed. Ahora, el quitclaim deed, como dice, la palabra quitclaim viene de abandonar, liberar, renunciar. El cesionista no reclama la propiedad y no hay pacto de toma de posesión. O sea, a ti te pueden dar un quitclaim deed y hay un inquilino adentro y es su problema, el del que está recibiendo la escritura, de sacar al inquilino, porque no hay garantía de toma de posesión de la propiedad, ni hay ninguna garantía para defender el título. En el bargain and sale deed de escritura de compra-venta, no hay ninguna garantía tampoco. Transmite el título, pero sí hay... no protege al garante de problemas o reclamos en el título. Sí transmite el título que tiene el grantor y sí hay la toma de posesión. O sea, cuando compras el título, puedes tomar posesión de la propiedad. Y la especial es por un periodo de tiempo. O sea, es una garantía que otorga el dueño de la propiedad por el tiempo que fue dueño. Se utilizan las grandes corporaciones. Cuando venden una propiedad, le dicen, bueno, yo te voy a dar una garantía completa en el tiempo que la propiedad me perteneció. Si fueron dueños por 10 años, ellos garantizan que en esos 10 años no hubo ningún tipo de demanda, ningún tipo de lien, pero lo que haya pasado antes de que ellos la poseyeran no da ningún tipo de garantía. En cambio que la garantía general, esa sí garantiza la propiedad y tiene 3 cláusulas de garantías disponibles, que es el quiet enjoyment, disfrute tranquilo, de que el que adquiere va a tener una posición pacífica, no alterada por ningún reclamo en el título. También tiene la garantía adicional de que el cesionista va a entregar cualquier instrumento jurídico que sea necesario para probar que la propiedad le pertenece. Y el warranty forever o garantía permanente, donde él va a defender el título del cesionista en cualquier corte, en cualquier momento que sea necesario. O sea que esta es la que otorga todas las garantías, no importando el tiempo en el cual el problema se presenta. Mientras que la anterior es una garantía general limitada en un segmento de tiempo, el tiempo en el cual el que está vendiendo la poseyó, la tuvo, fue el propietario. También hay escrituras de propósito especial. Por ejemplo, la escritura de representante personal es cuando una persona es designada en un testamento o por una orden de un tribunal para que liquide todo el patrimonio de un fallecido. O la escritura de guardián, que es cuando es un tutor que está actuando en nombre de un menor de edad para hacer una cesión de una propiedad. Y la escritura de comité es cuando es un grupo de personas que están representando a alguien que está legalmente incompetente porque no tiene, insano de mente, por ejemplo. Si el dueño no firma la escritura, el deed se entrega un certificado de título
cuando el dueño no la firma, entonces se puede dar un certificado de título, como por ejemplo una venta de ejecución hipotecaria o un foreclosure. Requisitos legales. Se requiere una General Guarantee Deed a menos que se indique lo contrario. Y la transferencia de la titularidad no es efectiva hasta que el acta es voluntariamente entregada y aceptada. Salud. Limitaciones y restricciones de la propiedad. Tenemos ahí dos tipos de restricciones, públicas y privadas. Las restricciones públicas vienen por este acróstico PET como mascota. La P del Police Power, la E del Eminent Domain y la T del Taxation. Son los taxes, los impuestos a la propiedad. Entonces, las restricciones públicas que impone el gobierno, pues a través del Police Power, las ordenanzas de zonificación, ellos son los que dicen si un terreno es residencial, comercial o industrial, a través de los códigos de construcción que tienen que regirse para hacer nuevas viviendas o nuevas construcciones comerciales, y las ordenanzas de salud. Si ustedes han ido a un restaurante, se han dado cuenta que todos tienen una letra A, B, C y tienen una calificación en números. Esas son las ordenanzas de salud que todos los meses hacen inspecciones de sanidad en los establecimientos que venden alimentos y tienen que tener, si no pasan la prueba, pues pueden incluso cerrar el establecimiento. La E de Eminent Domain o expropiación es el derecho que se reserva al gobierno para reclamar una propiedad si la necesita y tienen que pagar un precio justo. Ese es el juicio de expropiación donde te quitan la propiedad si es requerida por el gobierno, y los taxes del impuesto de la propiedad también pueden hacer que una propiedad se lleve a foreclosure. Si alguien paga los impuestos, entonces es posible que la lleven a foreclosure para poder cobrar los impuestos. Y las limitaciones a la propiedad privadas vienen en el acróstico de la famosa marca de computadoras. La D de los Deed Restrictions, Restricted Covenants, es lo mismo, o sea, son las restricciones de lo que hablé en la unidad 1. No sé si recuerdan que les hablé de la restricción en la escritura, que puedo poner que no se puede vender alcohol nunca en el futuro. Entonces, los siguientes dueños que tengan una restricción en la escritura no van a poder vender alcohol. Y los Restricted Covenants se refieren a todas las restricciones a una subdivisión completa en cuanto al número de pies cuadrados que se van a hacer. Entonces, la D viene de las dos, de las restricciones a la escritura o las restricciones en toda que impone una asociación en una subdivisión. La E son los easements y los encroachments. Los easements son los derechos de paso y los encroachments es cuando alguien invade o toma parte de nuestra propiedad, y los leases son los arrendamientos comerciales y liens son los gravámenes que pueda tener una propiedad. Vamos a verlos en detalle, pues. El deed, las restricciones a la escritura son parte de una escritura y afectan a un bien en particular, mientras que los restricted covenants o convenios restrictivos afectan a toda la subdivisión. Creo que esto sí ya les quedó bastante claro, ¿no? Son restricciones que se ponen o en el título, la primera, o en el HOA, en el Home Owner Association, en los documentos de la asociación. Exactamente. Luego tenemos los easements o servidumbres. Servidumbres son derechos de paso. Si usted tiene una propiedad y vende la parte de atrás, y entonces la persona que compró la parte de atrás no tiene cómo pasar para llegar ahí, sino a través de la suya, eso es lo que se llama un easement. Él tiene el derecho de pasar a través de la propiedad que está al frente para llegar en la que está atrás. En la Florida, las fincas, las granjas, tienen muchos easements, porque entonces para llegar a una granja en particular es posible que haya que pasar desde la vía principal varias otras propiedades para llegar a la que uno le pertenece. Entonces, en el momento en que se vende el título, se vende la finca, la granja, con todos la servidumbre, todos los derechos de paso que acompañan a eso. Ahora, puede suceder que alguien se niegue a darte una servidumbre, entonces habría que ir a través de un tribunal para exigirlo. Si la servidumbre es por necesidad, se llama easement by necessity, y entonces, porque el bien está encerrado, entonces la corte lo va a entregar, aunque el dueño no quiera o se niegue. Y la servidumbre por prescripción se da cuando alguien lo usa ininterrumpidamente durante 20 años y entonces puede reclamar que se ponga por escrito. Porque al momento de que venda la propiedad, los easements acompañan a la escritura también en la transferencia. Ahora, cuando son creados por un acuerdo escrito, es decir, que hay entre las partes la voluntad de hacerlo, puede ser la servidumbre real o easement appurtenant o la servidumbre personal, easement in gross, que depende de a quién favorece. La servidumbre personal favorece a una persona y la servidumbre real afecta a la propiedad de bienes raíces. Por ejemplo, si alguien en una parcela, en una casa, le da el permiso a una compañía de cable para que pongan allí la distribución para toda la subdivisión, esa servidumbre es una servidumbre personal porque está beneficiando a la compañía de cables, que es una persona jurídica. ¿Me sigue?
Mientras que, o por ejemplo, si yo tengo una casa que da al lago y mi vecino no tiene acceso al lago, pero me cae bien y me pide permiso para ir a pescar al lago, yo le estoy dando a él una servidumbre personal. Pero eso quiere decir que cuando él venda la casa, esa servidumbre no la va a recibir el que compra la nueva casa porque yo no estoy obligado a darle paso al lago. Pero en cambio, si se trata por necesidad, entonces allí sí es diferente, porque entonces la servidumbre va a beneficiar a la parcela, en ese caso se llama servidumbre real. ¿Y eso se tiene que dar por escrito? Sí, la servidumbre se pone por escrito. Se pone por escrito en el momento que uno compra la propiedad, vienen todas las servidumbres. Por ejemplo, en el caso de los centros comerciales, que están unos pegados al lado de los otros, entonces hay derechos de paso entre uno y el otro, o derechos de estacionamiento en una propiedad que le pertenece a otro. Todas estas son cosas que se ponen en las servidumbres. Servidumbres, o en inglés son los easements. Las servidumbres son easements. Y los encroachment es cuando alguien invade nuestra propiedad. Una persona va a poner una valla para separar la suya de la nuestra y se toma unos pies dentro de la nuestra. Entonces, la única manera de ver eso es a través de un survey. El survey es algo que hace un agrimensor que, viendo los registros públicos de la ciudad, determina cuáles son los límites nuestros y puede establecer si el vecino puso su cerca más allá de los límites que le correspondían. Si lo hace y no reclamamos nada en los 7 años subsiguientes, entonces ya se vuelve, después de 7 años ya le pertenece a él, si uno no reclamó nada antes de ese periodo de tiempo, por prescripción. Muchos agentes, para hacer la venta fácil, no ponen la necesidad de un survey, porque el dueño de la casa no lo quiere pagar si no lo tiene, y el comprador tampoco lo quiere pagar en el momento de la compra. Pero es recomendable solicitarlo, y si el dueño no lo tiene, pues es recomendable que el que esté comprando lo pague para estar seguro de que no haya un encroachment, o si lo hay, pueda ser resuelto antes de que prescriba. Los leases, ya vimos que los leases son los derechos de posesión y el uso de arrendamiento por parte del inquilino, pero no transfiere la propiedad, ¿verdad? Solamente el derecho de uso. Tiene que estar firmado y por escrito para que sea ejecutable si es por más de un año. Requiere la firma de 2 testigos si es por más de un año. Y los agentes de bienes raíces, licenciatarios, que usted me preguntaba, se refiere a los agentes de bienes raíces o broker. Podemos llenar espacios en blanco en las formas de arrendamiento aprobadas por la Corte Suprema de la Florida. Lo que uno hace en todos los contratos, vamos a verlo ahora más adelante, es llenar los espacios en blanco en esos contratos. Ahora, hablando de los leases, tenemos varios tipos de leases. El gross o bruto, que es un arrendamiento donde el inquilino paga una tasa fija. Si usted le dicen la renta es $3,000 mensuales, eso es un arrendamiento bruto o gross. Pero si le dicen vas a pagar $10 por pie cuadrado más $2 de CAM, entonces ese es un arrendamiento doble neto. Y si le dicen a uno, usted va a pagar $12 por pie cuadrado más $1 por property taxes más 50 centavos por insurance y mantenimiento, eso es un triple net. La manera de manejar el net es porque el dueño de la propiedad comercial quiere saber cuánto le queda neto en el bolsillo. Entonces separa en una parte los gastos fijos y en la otra queda el dinero neto que le queda a él. Y por eso hay doble net o triple net. No hay simple net, porque un simple net sería arrendamiento grosso o bruto. El arrendamiento siempre es o doble o triple net. Y generalmente el más frecuente es el triple, porque se separan los property taxes y el seguro de la renta neta que le queda al propietario. Después tenemos el arrendamiento a base a porcentajes, que puede haber una renta base gross o net. Es decir, te pueden decir, va a pagar fijo $1,000 todos los meses, eso sería gross, o te pueden decir un doble net, donde va a pagar $2,000 neto más 500 de mantenimiento. Entonces, aparte de eso, arriba de eso, hay un arrendamiento adicional basado en las ventas que hizo el establecimiento. Supongamos que es un restaurante. En los restaurantes, generalmente, después que ya venden arriba del $1,000,000, ya han pagado lo que, ya han hecho el break-even, ya tuvieron ganancias, y lo que excede de eso son ganancias adicionales. Entonces, en el contrato se puede establecer que si el restaurante vende hasta $1,000,000, la renta son $80,000 al año. Pero sobre lo que vende arriba del millón, entonces tiene que pagar el 3% adicional. Entonces, si el restaurante vendió 1,200,000, la renta van a ser los 80,000 por el primer millón, más el 3% de los 200,000 adelante, entonces se agregan que serían $6,000 más, entonces pagaría una renta anual de $86,000. Ese es el arrendamiento a base de porcentaje. Y eso lo utilizan las grandes tiendas minoristas. En ese caso, pues en el contrato de arrendamiento estipula que el landlord tiene el derecho de ver los números de las ventas del inquilino
para saber y hacer los cálculos de cuánto le tienen que pagar. Y el arrendamiento de suelos, que es un arrendamiento donde se renta la tierra para construir sobre ella. Puede ser arrendamiento hasta 99 años. Las grandes corporaciones prefieren rentar el terreno y que alguien construya el edificio y le renten el edificio porque tienen beneficios fiscales mejores que si compran el terreno y construyen el edificio. Entonces, por eso se dan esas situaciones. Por ejemplo, los Dunkin' Donuts lo hacen así. Vamos a ver un ejemplo de porcentaje de un lease en base a porcentaje. Si la renta mínima mensual son $1,000, ¿cuánto será la renta al año? 1,000 por 12, 12,000, correcto. Más el 3% de las ventas brutas que excedan los $325,000 al año. Si las ventas fueron de 450,700, ¿cuánto será la renta anual? Pues por un lado sabemos que la renta anual van a ser 12,000 de base, más el 3% de lo que es la diferencia entre los 450,700 menos los 325,000, porque fue lo que es la venta excedente. Esa resta son 125,700, cuando le saco el 3% son $3,771 adicionales a los 12,000 de renta básica, entonces la renta total serán 15,771. ¿Correcto? Claro, esto se basa, el arrendamiento en base a porcentaje se basa en dos cosas, una renta básica más una renta basada en un porcentaje del excedente de las ventas, como explicaba antes en el ejercicio del restaurante. ¿Por qué sucede esto? Cuando el dueño de una propiedad tiene una propiedad premium, él quiere que el único que saque el beneficio no sea el inquilino, sino él también como dueño. Entonces le dice al inquilino, bueno, hasta $1,000,000 la renta de $80,000 es razonable. Aquí puede decirle, bueno, hasta que vendas $325,000, los $12,000 está bien, razonable. Pero si vendes arriba de 325,000, yo quiero tener un porcentaje de esa ganancia. Entonces, estipulan cuánto es, 3, 5, lo ponen en el contrato y si va a ser 3, pues va a ser el 3% de todo lo que se venda por arriba de 325,000. Si en ese año las ventas fueron de 450,700, se hace la resta para saber cuánto fue lo que se excedió. En este caso, se excedió en $125,700. Multiplicado por el 3%, fueron 3,771 adicionales a los $12,000 de renta base, entonces va a pagar 15,771, correcto. Y el lease variable es cuando la tasa de alquiler cambia de acuerdo a un índice. El índice puede ser el índice de precio del consumidor, el índice de inflación, en fin, algún índice. Entonces, si la renta es de $12 por pie cuadrado con un índice de 1.5, si el índice aumenta a 1.8, ¿en cuánto aumentará la renta? Dividiendo 1.8 entre 1.5 nos da que el incremento fue del 20%. Entonces, si el índice aumentó un 20%, ¿en cuánto tendrá que aumentar la renta? También en un 20%. Entonces, 1.20 por $12 al pie cuadrado son 14.40. Ahora, esto es más fácil calcularlo con una regla de 3. ¿Ustedes se acuerdan de las reglas de 3? Les voy a explicar la regla de 3, porque la regla de 3 es muy útil para resolver muchos de los problemas de matemáticas del examen. Y la regla de 3 se llama así porque es una regla que tiene 3 partes conocidas y una parte desconocida. Entonces, tiene una parte 1 que uno conoce, otra 2, la tercera y la cuarta que es la parte desconocida o X. Y para resolver X va a ser igual a multiplicar 3 por 2 y el producto de eso se divide entre el 1. Y de esa manera es que se resuelve una regla de 3. Entonces aquí lo que hacemos es que multiplicamos lo que está en 3, lo multiplico por 2 y ese resultado lo divido entre 1. Entonces en el ejemplo que acabamos de describir, donde nos dicen, si la renta, si la tasa está en 1.5 y basado en una tasa de 1.5, la renta que se pagan son $12. $12 con cuánto? $12 con 40 centavos, $12 son $12 cerrados. Ajá. Son $12. Entonces, si el índice aumenta a 1.8, no, a 1.8. Aquí está.
dice que el índice aumenta de 1.5 a 1.8. ¿Ok? Entonces, si el índice aumenta a 1.8, ¿cuánto será la renta ahora? El resultado van a ser dólares. Aquí lo que hay que asegurarse es que si ponemos aquí los índices tienen que estar del mismo lado y los dólares del otro. Entonces, ¿qué hacemos? 1.8 por 12 dividido entre 1.5 me va a dar 14.4. ¿Está claro? 14.4 dólares. ¿Todos entendieron la regla de 3? Ok, 1, 2, 3 se resuelve 3 por 2 dividido entre 1. Y eso va a resolver muchos problemas de matemáticas. Muchos problemas. Otros términos relacionados con los leases. La asignación es cuando un inquilino cede toda la propiedad alquilada por el plazo restante de alquiler. Digamos, esas grandes tiendas de farmacias, cuando firman un arrendamiento de una propiedad, lo hacen por 25 años. Pero ¿qué pasa si se dan cuenta que no, el lugar fue equivocado, no hay suficientes clientes comprando a la farmacia? Entonces ellos ya están obligados a pagar el alquiler por 25 años. Pero pueden hacer una asignación de ese lease a otra compañía, a otro negocio, que rente por el tiempo que le quede remanente. Y eso es una asignación. También cuando alguien vende un negocio. Si yo monto un restaurante, firmo un lease a largo plazo. Porque si yo firmo, no tiene sentido firmar un lease por un año cuando en el primer año todavía no he recuperado el monto de la inversión. En un restaurante se requieren por lo menos 3 años para llegar a recuperar por lo menos el monto de la inversión, y entonces a partir del tercer año que vamos a tener ganancias. Entonces es razonable que se firme un lease por lo menos 5 años con plazos renovables de 5 años más. Pero si el restaurante en el año tercero se dio cuenta que no funcionó el concepto que tenía, no le gustó la comida, el chef, entonces al vender el negocio, el que compra nuevo va a firmar aceptando la asignación de ese lease por los 2 años remanentes. Y eso es lo que es una assignment o asignación. Mientras que el sublease es cuando uno tiene un espacio de 10,000 pies cuadrados y renta dentro de ese a otros inquilinos espacios pequeños. O pues hay 2 maneras. Una es esa, donde uno renta un espacio grande y hace subleases de los espacios interiores, o cuando uno asigna toda la propiedad que tiene, pero por un espacio menor del largo plazo. Si yo lo tengo a 25 años, por ejemplo, la farmacia tiene el contrato a 25 años, pero viene alguien y le dice, yo te lo rento, pero no por los 20 años remanentes, te lo rento nada más por 10 o por 5. Entonces, ese también es un sublease por un periodo de tiempo más corto. Y los liens son gravámenes. Gravámenes son derechos a tener una deuda satisfecha por una propiedad poseída por el deudor. El titular embargante está autorizado a vender la propiedad para pagar la deuda del propietario embargado. Los gravámenes se registran en los registros públicos dando un constructive notice. Por ejemplo, una compañía de construcción remodela un baño en una casa y el dueño no le paga. Entonces él pone un constructive notice y eso es un lien, es un gravamen que está contra la propiedad. En el momento en que la van a tratar de vender, aparece el lien y entonces no la van a poder vender hasta que el dueño no pague la deuda con ese contratista. Todo eso se encarga el abogado. El abogado es el que revisa que no hayan liens, exactamente. Los gravámenes generales versus específicos. Los gravámenes generales afectan a todas las propiedades. O sea, si alguien gana una denuncia en una corte y la corte le dice, sí, tiene que pagar $100,000, entonces pueden ir contra todas las propiedades que el embargado tenga. Mientras que los gravámenes específicos solamente pueden afectar a una sola propiedad en particular. Entonces, los tipos de gravámenes generales son los que se dan por una sentencia en la corte y son por 7 años o hasta que se haya pagado la deuda. Y los otros gravámenes son los del income tax liens, que son los gravámenes del impuesto sobre la renta. Si una persona no paga el impuesto sobre la renta, ellos tienen la potestad de poner un lien sobre todas las propiedades que tenga el deudor hasta que se ponga al día con el IRS. Y los federal estate liens, que son los gravámenes sucesorales. Los gravámenes sucesorales son los que pagan los herederos del difunto, pues. Gravámenes generales versus gravámenes específicos. Entonces, los específicos son los que se pagan solamente por una propiedad. Y ahí entran los de los property taxes, ¿verdad? El gravamen de impuesto a la propiedad, que es solamente para la propiedad que los debe. Los de evaluaciones especiales, que es un gravamen cuando la propiedad tiene una mejora que le hizo la ciudad, pero no tiene que ver con el valor de la propiedad, sino con el valor de la mejora. Por ejemplo, la ciudad pavimenta una calle. Entonces, esa pavimentación va a mejorar a todos los dueños de las casas que están en la calle que se pavimentó. La ciudad va a determinar que una parte paga la ciudad y otra parte
pagan los dueños de las casas. Entonces es un gravamen especial que se paga una única vez en el momento en que la mejora fue hecha. Después, entonces, si no se pagan, pues también se pueden poner un gravamen. Y los mortgage liens, que son los gravámenes hipotecarios, o sea, es la deuda que se tiene con el lender, con el banco. Y el gravamen del vendedor es lo mismo, pero cuando la deuda no es con un banco, sino es con el que nos vendió la propiedad. O sea, una venta donde el que está haciendo el financiamiento es el mismo dueño. Y los gravámenes a la construcción, que son los que ya he descrito, de alguien que pinta la casa o remuela la casa y no le pagan, que puede poner ese gravamen en una corte. También los gravámenes se dividen en voluntarios versus involuntarios. Los voluntarios son cuando uno firma aceptando el gravamen. Por ejemplo, el gravamen hipotecario. El dueño acepta que le pongan una hipoteca a la casa como garantía de que él va a pagar, y el del vendedor es lo mismo. El dueño de la casa entrega la hipoteca, pero se queda, el dueño de la casa vende la casa, entrega el título, pero se queda con una hipoteca en caso de que no se la paguen, ejecuta la hipoteca para recuperarla. Ese es el gravamen del vendedor. Y los involuntarios son los que vienen a través de una corte judicial donde un juez le ordena pagar una deuda, es involuntario, los gravámenes del impuesto sobre la renta y los gravámenes de construcción. La prioridad de los gravámenes, y esto es una pregunta en el examen también, ¿cuál es el gravamen superior a todos los gravámenes? Lo de los property taxes. Si una casa, digamos, se va a ejecución, no la pagó el dueño y se va a remata, la rematan y entran $50,000. ¿Quién es el primero que cobra? El que pagó los property taxes de esa casa. O si se le deben a la ciudad, el primero que cobra el dinero es los impuestos a la propiedad. Después, en segundo lugar, las evaluaciones especiales, si la calle la pavimentaron, si le pusieron alumbrado público. Y en tercer lugar, los Federal Estate Tax Lien, que son los impuestos sucesorales. Todos los demás se llaman Junior Liens o gravámenes inferiores y se pagan de acuerdo a la fecha en que el gravamen se estableció, del más viejo al más nuevo. Entonces, el más nuevo es el que termina cobrando de último si es que alcanza el dinero para pagarle. Pero ahí entra la hipoteca, las órdenes de la corte, o sea, los judgment lien, los financiamientos por el dueño y las deudas con el IRS. Entonces, el gravamen superior a todos los gravámenes es el gravamen del impuesto a la propiedad. ¿Ok?